con nuestra serie. ¿Alguien de aquí usa uniforme en su trabajo? Levanten las manos los que usan uniforme en su trabajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Has pensado alguna vez, además de no tener que preocuparte por qué te vas a poner, has pensado lo que significa ponerse uniforme? A veces pensamos en uniforme y pensamos en policías, militares, bomberos, pero al final de cuentas, si tú vas a una empresa en la zona industrial, si tú trabajas en el Cinépolis, o sea, en el lugar en el que tú trabajes, si tú tienes un uniforme, ese uniforme no es solo ropa. No es solo el lugar diciéndote no te preocupes por lo que te vas a poner, aquí siempre va a haber algo. No. Un uniforme comunica identidad, comunica misión, comunica visión, comunica responsabilidad. ¿Sí? Si una persona con un uniforme de Cinépolis me lo encuentro en la calle haciendo algo, ¿cuál va a ser la nota? Empleado de Cinépolis golpeó a alguien en la calle. Empleado de BMW, ¿sí?, se peleó en la carretera 57. ¿Sí? O sea, eso es lo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, no es un tema de solo es una ropa y es algo que uso, sino es algo que comunica identidad, misión y responsabilidad. El día de hoy vamos a estudiar Éxodo 28 y Éxodo 29 y vamos a ver cómo Dios no solo mandó construir un tabernáculo, la semana pasada hablamos de eso, sino que también vistió y consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Pero al leer esto o al ver lo que hablábamos la semana pasada de que Dios quiere habitar con nosotros, surge una pregunta. ¿Cómo un Dios santo, perfecto, poderoso, puede habitar en medio de un pueblo pecador? Porque no se puede. La santidad no es compatible con el pecado. Entonces, si la santidad de Dios habita en medio de un pueblo pecador, el pueblo pecador es consumido. ¿Qué necesita entonces hacer Dios para que su presencia sea posible en medio de nosotros? Y eso es sorprendente, porque no es ¿qué necesito hacer yo para ser santo y que Dios habite en mí? No, eso no es lo que nos enseña Éxodo. Lo que nos enseña Éxodo es ¿qué necesita hacer Dios para poder habitar conmigo? ¿Qué necesita hacer Dios para poder amarme? Porque Él no puede amarme por mi pecado. La semana pasada vimos que Dios quería habitar, pero ese tabernáculo que se construye o que se va a construir sin sacerdotes santos no servía de nada. Y entonces vamos a ver hoy cómo Dios resuelve ese dilema. ¿Cómo habito en medio de un pueblo pecador? Hoy vamos a recordar esta gran verdad que es que Dios nos llama a un sacerdocio santo, representado y purificado en Cristo, para que podamos vivir en su presencia y sobre todo servirle en santidad. Vamos a ver tres elementos, no vamos a leer todos los versículos porque son 2 capítulos completos y bastante largos, pero vamos a ver que en el en el capítulo 28 vemos las vestiduras. La primera parte del capítulo 29 vamos a ver la consagración y la segunda parte del capítulo 29 vamos a ver la presencia. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 28, lo que vemos es que Dios viste a Aarón. Dios le da su uniforme a Aarón. Y este uniforme tiene varios elementos y tiene varias características. El primero de ellos es que lleva un efod y un pectoral. ¿Qué es eso? Imagínate como unas hombreras así como de las que usaba Thanos en la película de Avengers.
¿Sí? Así. Algo así que se pone sobre el pecho y sobre los hombros. ¿Ok? ¿Qué había en eso? Y esto es bien importante porque estaban las 12 piedras que representaban las 12 tribus. Estaba cada piedra con el nombre de la tribu sobre los hombros del sacerdote. ¿Sí? Es decir, era como el sacerdote carga, ¿sí?, con las 12 tribus y sobre su corazón, el pectoral, ¿sí?, estaba el cuidado. Entonces, este elemento de traer a las 12 tribus en los hombros y en el pecho es este elemento de fuerza, afecto, cuidado y cariño. El efod y el pectoral representaban eso. Porque, y esto es mensaje para todas las personas que sirven en la iglesia. Cuando sirves en una iglesia, no es como en el mundo exterior. Cuando sirves en la iglesia, no subes en el escalafón de la iglesia, ¿eh? O sea, no vas en el árbol y decir, pues el pastor, luego están, no sé, pastores asistentes, diáconos, ancianos. No subes. Cuando sirves, no subes en el escalafón de la iglesia, bajas para poder cargar más peso. Bajas para poder tomar mayor responsabilidad. Eso es bien importante porque el efod y el pectoral representaban precisamente eso. La fortaleza necesaria para cargar con el pueblo y el cariño necesario para poder servirles. Y el otro elemento de las vestiduras de Aarón era la placa de oro en la frente con una inscripción que decía, ve al versículo 28-36, dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que traer en la frente su contraseña para poder entrar, era santidad al Señor. No podía decir Gerardo, pastor. No podía decir David, no podía decir Daniela, no podía decir Caro. No. Tenía que tener aquí un letrero que diga santidad al Señor, porque el sacerdote no entra por su propio nombre. Entra con la santidad y con los nombres del pueblo de Dios. Porque es bien importante que como iglesia entendamos que esto no se trata de quién sirve. Se trata de a quiénes sirves y por quién sirves. ¿Ok? En el mundo, en esta cosmovisión cristiana de iglesia, entre más involucrado estás, más al servicio de la gente estás. ¿Ok? Y entonces Éxodo 28-29, quiero que lo leamos. Dice, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante del Señor. Llevará los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. Y entonces estaba evaluando, estaba leyendo, y como les dije la semana pasada, el libro que vamos a estudiar después de Éxodo va a ser Hebreos. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 7. ¿Por qué va a ser Hebreos? Porque es impresionante la conexión que tiene Éxodo con Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así como el sacerdote del Éxodo entraba a la presencia de Dios con los nombres de las tribus de Israel, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
lleva nuestros nombres grabados en sus heridas. Cada herida, cada gota derramada de la sangre del Señor es por nosotros. Y entonces Él no entra solo a la presencia de Dios con su justicia, sino con la tuya y con la mía en su corazón. Esta conexión que existe entre la figura que nos está mostrando Moisés en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo es sorprendente. ¿Por qué? Porque Aarón y sus hijos son nombrados sacerdotes. ¿Sí? Y entonces entendemos que ellos son los representantes. Pero ¿qué crees? Quizás tú no sabes esto, pero tú también eres llamado a ser sacerdote. Tú también eres sacerdote. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Recuerdo que cuando comenzaba mi caminar cristiano, este versículo lo estudiamos una vez en un grupo de hombres y fue de esas cosas que más me trastornó la mente. Yo creo que es de mis favoritos hoy en día. Dice Primera de Pedro 2:9, pero ustedes, ponle tu nombre, pero Gerardo, eres linaje escogido. Eres real sacerdocio. Eres parte de una nación santa. Eres pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces desde esos versículos que leemos tan constantemente o hemos escuchado tanto desde un púlpito, pero cuando lo haces tuyo y le pones tu nombre, cambia totalmente el sentido. Porque es como me toca mucho cuando doy cursos de capacitación en la industria, y entonces, a ver, conclusiones. No, pues aprendimos que sí necesitamos mejorar la comunicación. No, a ver, no. ¿Qué aprendiste tú? Habla en primera persona. A mí no me vengas a decir lo que Dios hizo por el mundo. A mí muéstrame lo que Dios hizo por ti y en ti. Lo que yo necesito es tu testimonio. Y entonces lo que dice Pedro es que yo soy linaje escogido, que yo soy un sacerdote real, que yo soy parte de una nación santa, que yo fui adquirido para su posesión a fin de que yo anuncie las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces te pregunto, si tú eres de esas personas que, es que, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está, que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Que también cumples con tu llamado. Porque entonces te pregunto, ¿quién? Tú. En Cristo. En Cristo tú también eres llamado a ser sacerdote. Tú también eres llamado a interceder por otros. Y este uniforme que se ponía Aarón y sus hijos, un uniforme que le recordaba a Dios quiénes eran y que le recordaba quién representaban, es un uniforme que tú y yo tendríamos que usar. Porque tú no puedes vestirte como sacerdote y vivir como si no tuvieras el llamado. Tú no te puedes poner el nombre de real sacerdocio y vivir como algo que no es eso. Porque como sacerdotes en Cristo, que repito, todos somos sacerdotes en Cristo, no es el pastor, no son los líderes, no son los que enseñan, no, todos somos linaje escogido, todos somos real sacerdocio. Por lo tanto, como sacerdotes en Cristo, llevas nombres sobre tus hombros. Llevas un nombre sobre tus hombros y sobre tu corazón. Y entonces, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo soy un sacerdote? Porque no es lo que, si vienes de un contexto católico, no es lo que tú crees que es un sacerdote.
Un sacerdote tiene 3 responsabilidades principales que no sé qué tan bien cumples y que si no las estás cumpliendo, tendrías que cumplirlas. La primera de ellas es oración intercesora. Un sacerdote ora por los demás. No solo oras por ti. Cargas a tu familia en oración. Cargas a tu iglesia en oración. Cargas a tus pastores en oración. Cargas tu ciudad, tu país, tus compañeros de trabajo. Tómate un día a la semana y entonces el lunes oras por tu familia, el martes oras por tus pastores, el miércoles oras por tus compañeros de trabajo, el jueves oras por tu familia, el viernes por tus gobernantes. Porque un sacerdote intercede por los demás. Y nosotros, mira, si oramos, oramos por nosotros y quizás por tu familia, te doy chance esa. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste porque la presidenta conozca a Cristo? Si oraste, oraste que la quiten. Pero el que venga tampoco lo conoce, entonces va a ser lo mismo. Un sacerdote ora por los demás. Un sacerdote tiene responsabilidad espiritual. ¿Qué es eso? Eres responsable del nombre que llevas en ti, en tu trabajo, en tu escuela. No eres anónimo. Mira, velo de esta manera. ¿Qué es lo primero que pasa cuando un pastor cae? Pastor creyente cae. Sacerdote, ¿por qué? Porque lo que buscan es darle en la torre al nombre que el pastor y la persona representa. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Tú también traes el mismo nombre. Tú también dices ser creyente. Tú también dices ser cristiano. Y entonces tienes una responsabilidad espiritual de representar a Cristo en el lugar en el que te encuentras. Porque si tú caes, el nombre que tú portas también cae. Y número 3, tenemos la responsabilidad como sacerdotes de tener una identidad visible. Así como el uniforme te identifica, tu conducta, tu comportamiento, la manera en la que hablas, la manera en la que te conduces, debería hacer visible a quién sirves. Si yo no te viera saliendo de la iglesia con una Biblia en tu mano, diría, ¿eres cristiano? ¿Sigues a Cristo? ¿Ese hombre ama a Dios? ¿Esa persona tiene una maternidad que revela a Dios? ¿Esa persona tiene una paternidad que revela a Dios? ¿Esa persona trabaja como alguien que honra a Dios? ¿Esa persona sirve como alguien que sirve a Dios? ¿Tu identidad como creyente es visible o tengo que preguntarte? Como sacerdotes, tenemos que preguntarnos a quién llevamos sobre nuestros hombros en oración. ¿A quién cargamos en nuestro corazón? ¿Es Cristo evidente en tu caminar? Hay algo que me van a empezar a escuchar repetir mucho, porque el año que entra vamos a empezar a establecer todo este tema de qué significa ser un miembro. La Biblia dice que seamos miembros los unos a los otros. Y como iglesia, pues hay quienes son asistentes, hay quienes son miembros, hay quienes son visitantes. Y un miembro de identidad, me vas a escuchar repetirlo muchas veces, es que tiene que cumplir un 1, 2, 3, 4. Me lo enseñaron hace como un año y dije que lo iba a traer a la iglesia, nunca lo traje y esta semana me lo acordaron. ¿Qué es el 1, 2, 3, 4? Un miembro de identidad pasa 1 hora con el Señor al día. Un miembro de identidad tiene 2 horas de comunión congregacional a la semana. Un miembro de identidad tiene 3 horas de ministerio mutuo a la semana. Llámese grupos en casa, llámese leer con alguien, orar por alguien. Y tiene 4 conversaciones de reino al mes. Me enseñaban y me decían, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu vecino de enfrente? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu vecino de atrás, de un lado?
¿Cuánto fue la última vez que oraste por el vecino de acá? ¿Y cuándo fue la última vez que oraste por el vecino de atrás? Ahí tienes tus 4 conversaciones del reino. Que te acercaste con la persona. Que le presentaste a alguien a Cristo. O eres de los que siguen esperando que toquen a tu casa de, oye, ¿tú qué eres? ¿Me hablas de tu Dios? Así no falan las cosas. 1, 2, 3, 4. 1 hora con el Señor al día. 2 horas de comunión congregacional, llámese esto que hacemos. 3 horas de ministerio mutuo a la semana. Y 4 conversaciones de reino al mes. ¿Por qué? Porque como sacerdotes, si Cristo me representa delante del Padre, yo represento a Cristo delante de los no creyentes. Eso significa ser un sacerdote. El sacerdote, como tal, no podía acercarse solo con vestiduras hermosas. Las ropas sí eran importantes, pero no eran suficientes. Para estar delante de un Dios santo, el sacerdote no solo tenía que traer uniforme, tenía que ser consagrado. Y eso es lo que vemos en el versículo 29. ¿Cómo somos consagrados en santidad? En el versículo 29 vamos a ver que el ritual de consagración incluía 3 cosas. Lavado con agua, que representa la pureza. Unción con aceite, que representa la consagración. Y sangre en la oreja, la mano y el pie, que significa escuchar, obrar y caminar en santidad. Cada uno de los simbolismos de la consagración del sacerdote son cosas que tú y yo tendríamos que vivir el día de hoy. Ve ahí al Éxodo 29:20. Dice, y matarás al carnero y tomarás de su sangre, la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos lados. El sacerdote no podía acercarse en sus méritos. Tenía que acercarse por sacrificio. Sacrificio de sangre. Tú y yo no podemos acercarnos en nuestros méritos. Tenemos que acercarnos al sacrificio. Sacrificio de Cristo. Hebreos 9, 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cristo no necesitó expiación por sí mismo, sino que él mismo fue expiación una vez y para siempre, purificando nuestra conciencia. Ahora ve un poco más atrás a Romanos 12:1, por lo tanto, como Cristo hizo eso, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que es la misericordia de Dios, Cristo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Si yo te presentara como sacrificio en el altar, ¿sería sacrificio santo? ¿O me andaría rebotando Dios así de ese animalito nomás no? No está bueno, no está bueno para el sacrificio. Lo importante de esto es que ninguno de los que esté aquí es un buen sacrificio por sí solo. Por eso dice ahí, por las misericordias de Cristo, preséntate tú vivo y santo. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que eres real sacerdocio, linaje escogido, nación ¿qué? Santa. No tengo que hacer algo yo. Cristo lo hace por mí. Entonces soy consagrado no porque yo haga algo, sino por lo que Él hizo. Dios no me llama a una santidad parcial. Dios me llama a una santidad total.
Me encanta el simbolismo de la sangre. ¿Qué tan santo es lo que escuchas? ¿Qué tan santo es lo que haces? ¿Qué tan santo es por donde caminas? Oreja, mano y pie. La santidad no es opcional, es parte del uniforme del sacerdote. Ahora, ¿cómo se ve esto hoy? La oreja. Si yo agarro tu playlist, tus conversaciones, tus consejos, ¿voy a ver a un sacerdote santo o a alguien del montón? Me encantó por ahí que Omar Palau me pasó un prompt de ChatGPT, te lo recomiendo, está buenísimo. Pones cualquier canción y basado en muchos criterios que él puso que están muy buenos, te dice si la canción es buena para que la escuches o no. Si tienes dudas, pídeselo. Es una joya. Yo ya lo hice para mis hijos, para mí y para Sari. Lo que escuchas, tu playlist, tus conversaciones, tus consejos, ¿reflejan a un sacerdote santo o a alguien del montón? La mano, lo que haces, tus decisiones en el trabajo, tu ética en los negocios, tu servicio en la iglesia, cómo eres padre, cómo eres hijo, cómo eres hermano, cómo eres líder, cómo eres lo que seas. ¿Lo haces con manos limpias o lo haces con manos manchadas? Pie, ¿a dónde caminas? Tus espacios de entretenimiento, tus ambientes de amistad, incluso los lugares digitales que visitas. ¿Son pasos que te llevan a la cruz? ¿Son pasos que te llevan a la luz? ¿O son pasos que te llevan a las tinieblas? Recuerda, Cristo te santificó totalmente para que tú vivas apartado. Y entonces el lavado, la unción y la sangre muestran que el sacerdote debía estar completamente apartado para Dios. Pero todo ese ritual no terminaba en el sacerdote. El fin último era la presencia de Dios en el pueblo. Y entonces vamos a ver la presencia prometida. Todo este ritual culmina con la promesa. Ve por favor a Éxodo 29:45. Esa es la promesa. Eso, aférrate el día de hoy. Éxodo 29:45. Ya alguien me dijo hace rato que sería bueno que cosas de la Biblia la leyéramos en conjunto. Entonces quiero que leamos en conjunto este versículo que debe estar publicado aquí. ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Éxodo 29:45 lo leemos juntos. Dios hablando dice: habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Vuelve a leer. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. El fin de todo lo que está pasando aquí, animales, piedritas, pectorales, efods, placas de oro, sangre derramada, lóbulos, pies, manos, todo este rito no era un rito, era la presencia de Dios en medio del pueblo. Si tú haces todo esto que te pido que hagas, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Ahora conecta eso con Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Porque Dios promete: habitaré entre ustedes. Pero ¿sabes algo? El pueblo no hizo caso. El pueblo falló. El pueblo no lo logró. Y entonces Dios volvió a tomar el control y Juan 1:14, lo leemos igualmente juntos, dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que era una promesa en el Éxodo es un cumplimiento en Cristo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios,
y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dios no solo habita cerca de ti, Dios habita en ti. Lo quieras o no lo quieras, tu templo es un templo de Dios, tu cuerpo es un templo de Dios. La cosa no es si es o no es cómo está ese templo. El objetivo de la consagración no era tener sacerdotes perfectos, era tener a un Dios presente, era tener a un Dios vivo. Hoy, en Cristo, ya no tenemos que buscar su presencia en un lugar físico. Ya no tengo que ir a un lugar, ya no tengo que hacer un ritual. ¿Por qué? Porque Él hizo de mí su morada. Él hizo de mí el lugar donde Él habita. Y entonces dimensiona cuando escuchas lo que no tienes que escuchar. Dimensiona cuando ves lo que no tienes que ver. Dimensiona cuando andas por donde no deberías de andar. Y entonces, ay, es que Diosito se va a dar cuenta, se lo estás haciendo a Dios, porque Dios habita en ti. Dios está ahí. Entonces, repito, el objetivo de la consagración no era hacer sacerdotes perfectos, era hacer a un Dios que no podía estar con nosotros, presente en nosotros. Y entonces te pregunto, si vives como si Dios fuera parte de tu vida, o como si tu vida fuera parte de Él. Porque eso es muy diferente. Desafortunadamente hoy en día como creyentes funcionamos desde esta realidad donde Dios es parte de mi vida. No, tú eres parte de la suya. No eres un creyente de domingo, no eres un creyente de visitas, eres templo permanente del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se ve eso? Porque sí se escucha muy bonito, ¿no? Soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Lo leímos en 1 Corintios 6:19. Tu cuerpo ya no es tuyo. Lo que haces con tu tiempo, lo que haces con tu sexualidad, lo que haces con tus hábitos, cómo comes, cómo duermes, cuánto cuidas tu cuerpo, refleja si crees que Dios habita en ti. Porque si cuando llega la suegra limpias, si tú verdaderamente creyeras que Dios habita en ti, mantendrías la casa limpia. Pero si tú crees que Dios es un Dios de visitas ocasionales, no crees en el mismo Dios. Tu vida refleja que tú crees que Dios habita en ti. Tu vida cotidiana se vuelve un altar. Cocinar, trabajar, estudiar, todo se convierte en servicio sacerdotal a Dios. Y entonces te pregunto, cuando cocinas, cuando trabajas, cuando estudias, cuando amas a tus hijos, cuando atiendes a tu esposo o esposa, cuando sirves en tu iglesia, ¿lo haces con este servicio sacerdotal, este servicio sacrificial, o lo haces como algo que tengo que hacerlo y de mala gana? Porque Cristo no hizo eso. Cristo fue a la cruz de buena gana por mí. Tu misión no es opcional. Si Dios habita en ti, entonces eres llamado a llevar su presencia a otros. No invitas a Dios a tu día. Él es tu vida entera. Él ya vive en ti. Él tiene una misión para ti y esa es representarlo a Él en donde estés. Recuerda, Cristo habita en ti y tú llevas su presencia a donde vayas. Tú no vas a Cristo, Él habita
en ti. Así que al juntar todo esto, entendemos el propósito de Dios. Alguien me preguntaba cuando empezamos en Éxodo y me decía, oye, es que me intriga saber cómo vas a predicar toda esta parte del efod, Yo le dije, no tengo idea, ora por mí. Pues Dios me puso predica Éxodo, no me dio todo lo que íbamos a hablar, eso lo fui desarrollando y lo hemos venido haciendo en oración, pero al juntar todo empiezo a ver el propósito y eso mismo me conecta con lo que haremos en Hebreos, que lo vas a ver cuando lleguemos a esta serie. Pero al final de cuentas, un sacerdote es alguien que está vestido para representar a Dios. Un sacerdote es consagrado para servir en santidad. Y un pueblo disfruta de la presencia de Dios por lo que nosotros hacemos. En Cristo todo se cumple, todo se multiplica. Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros ahora somos un sacerdocio santo. Al final de cuentas, todos somos llamados, todos somos sacerdotes en Cristo. Esto no es opcional. No hay creyentes sin el uniforme de sacerdote santo. La pregunta es, ¿te lo estás poniendo cada día? Y si sí te lo estás poniendo cada día, ¿eres consciente de lo que representas? Porque vestirse de sacerdote es ponerse el uniforme del servicio de Dios. Cristo se vistió de humanidad para representarnos a ti y a mí ante Dios. Y ahora nos reviste de su justicia para que nosotros lo representemos a Él. ¿Ve lo que significa eso? Cristo se viste de humano para representarme ante Dios. Y ahora lo que espera de mí es que yo me vista de divinidad para representarlo ante los que no lo conocen. Ese es nuestro llamado. Como representantes, llevamos su nombre porque Cristo lleva el nuestro. Como santos, Cristo nos purifica totalmente. Y como sabedores de un Dios presente, entendemos que Cristo habita con nosotros. Al final de cuentas, Dios nos llama a ser un sacerdocio santo, representado y purificado en Cristo, para que vivamos en su presencia y para que le sirvamos en santidad. Israel veía a un solo hombre entrar vestido con vestiduras especiales. Tú y yo en Cristo ahora podemos entrar libremente como sacerdotes, llevar la gloria de Dios a donde Dios va, llevar la gloria de Dios a donde yo voy. Antes el pueblo dependía de un hombre. Ahora yo dependo de un hombre para poder acercarme a Él. El mundo necesita ver a la iglesia entera. El mundo te necesita a ti, viviendo como sacerdotes, viviendo como representantes. Eso nos debería de mantener agradecidos. Entonces, el día de hoy, si tú eres un creyente, el llamado es, vive consagrado. Recuerda que llevas su nombre. Recuerda que representas a otros delante de Dios. No te quites el uniforme. No puede haber creyentes vestidos de civiles. No, es que lo hago para disfrazarme y poderme meter de infiltrado. No, eso no existe. Eso no existe. No puede haber creyentes vestidos de civiles. En Cristo todos fuimos enlistados como sacerdotes. La pregunta no es si eres sacerdote, la pregunta es, ¿lo estás representando bien? Y si tú no eres creyente, hoy Dios quiere vestirte. Hoy Dios quiere limpiarte. Hoy Dios quiere darte poder, fuerza. Hoy Dios quiere habitar en ti. Hoy Dios quiere que disfrutes de su presencia. Y de que entiendas de que sin Él no hay acceso, sin Él no hay plenitud, sin Él no hay paz. Porque al final, Él quiere habitar contigo para siempre. Entonces, si ya fuiste vestido, santificado y ya
¿Eres habitado por Dios en Cristo? Vive como tal. Y si no, déjalo entrar. Porque Dios nos llama a ser un sacerdocio santo, representado y purificado en Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias porque tú decidiste habitar en mí. Perdóname porque no te represento bien, Dios. Porque fallo demasiado. Porque olvido el por qué lo hago y me enfoco en lo que hago. Hoy quiero concentrarme en el quiénes, a quiénes sirvo y por quién sirvo, Dios. Hoy quiero ser un verdadero representante de quién eres tú. Hoy quiero ser un sacerdote santo a tu servicio y en tu representación. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Gracias porque sé que tú nos llamas a hacer morada contigo. Gracias por habitar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.